¿Qué tal, hermanos? Buenas noches. Buenas noches, pastor. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Buenas Bien, noches, gracias. pastor. Gracias a Qué Dios, bueno. bien. Buenas noches. Saludos a todos, hermanos. Saludos. Saludos, hermanos. Vamos a hacer una oración, hermanos, para empezar la clase del día de hoy. Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos, y vamos a orar. Padre Santo, te damos las gracias, Señor, porque ya hemos entrado a la clase del día de hoy. Te ruego, Padre, que esta aula, Señor, que está pues ya ocupada por diferentes estudiantes, que todos estemos, Señor, con unas fuerzas renovadas después de las actividades cotidianas de este día. Ilumina, Señor, nuestro entendimiento y, Señor, danos sabiduría para avanzar en el estudio de tu palabra, específicamente el libro de Génesis. Ayúdanos, Señor, para extraer diferentes verdades prácticas para nuestra vida cotidiana y, Señor, que cada alumno sepa usar estas herramientas para un estudio individual más profundo, Padre Santo. Te agradecemos por este día y te pedimos que seas con nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien, hermanos. Em, Solamente para ubicarnos en el contexto, la clase pasada estuvimos hablando de Génesis capítulo 25. A grosso modo, estuvimos comentando acerca del nacimiento de los hijos de Isaac. Comentamos que él tuvo dos hijos completamente distintos, diferentes, tanto en lo físico como en lo que tiene que ver con el aspecto espiritual, con el carácter en relación a lo que tiene que ver con las cosas de Dios. Vimos como uno de ellos, Esaú el mayor, dio muestras de ser un hombre que no tenía mucho interés por la palabra, mucho interés más que por la palabra, por, por preservar o por mantener o por ser merecedor de las bendiciones de Dios, de tal manera que llegó un momento en el que él estuvo dispuesto a deshacerse de algo muy valioso en aquel entonces, como era su primogenitura. Esto le llevaría a tener grandes pérdidas en su vida, quizás en algún momento dado no valuadas o no valoradas como deberían, pero lamentablemente tomó esa decisión. El día de hoy vamos a ver que lamentablemente, hermanos, esa situación que se dio entre sus dos hermanos, Jacob y Esaú, terminó involucrando también la participación de sus padres. En lo que vamos a ver el día de hoy, hermanos, puede haber diferentes posturas, diferentes opiniones, diferentes puntos de vista, porque, para serles honesto, llega un momento en el que uno se cuestiona diferentes cosas, la posición de los padres, si lo habían conversado, si lo habían discutido, si lo habían platicado. Y dado que la Biblia no abunda demasiado en esto, hay muchas cosas que vamos a presuponer, hay otras que vamos a tratar de entenderlas de acuerdo al contexto del que está, pero algo que sí vamos a hacer con certeza es a tomar aplicaciones prácticas para nuestra vida, para que nos demos cuenta de cómo las decisiones que tomamos sin pensar muchas veces traen consecuencias no solamente en el corto plazo, sino traen consecuencias a largo plazo y sobre todo cuando como familias, y creo yo que esto es algo muy importante, cuando como familias no tratamos los asuntos, no los conversamos, no los solucionamos adecuadamente, terminamos pecando contra Dios, olvidándonos de su palabra. El libro de Génesis, recuerden, hermanos, tiene como propósito, sí, enseñarnos el principio de todas las cosas, pero sobre todo es un libro que está encaminado a enseñarnos de qué manera Dios echó a andar su plan redentor, el plan redentor que él se había propuesto desde antes de la fundación del mundo y cómo lo hace a través de un pueblo, o específicamente más bien a través de un hombre con el cual va a formar una familia, del cual van a suceder familias y de cuyas familias se va a formar un día una nación. Pero dado que, como lo acabo de mencionar, son familias, es decir, son personas, son seres humanos como nosotros, pues ellos entonces naturalmente van a cometer errores, van a cometer pecados en el camino. Y es una parte muy importante.
Eso no es una justificación, evidentemente. Dios no hubiera querido que ninguno de los descendientes de Abraham se equivocara, cometiera algún pecado. Sin embargo, vamos a ver que sí los cometen y a pesar de eso, Dios actúa en su misericordia, manteniendo sus planes eh, redentores, pero sobre todo manteniendo su palabra, la palabra que le había dado a Abraham, evidentemente no sin que los involucrados pagaran el precio. ¿A qué me refiero? Que todos aquellos que de alguna manera tomaron decisiones equivocadas o bien pecaron, van a terminar pagando el precio de sus malas decisiones o el precio de sus pecados. Vamos a ubicarnos entonces, hermanos, en Génesis capítulo 26. En este capítulo de la Biblia, hermanos, vamos a encontrarnos a Isaac y Abimelech. Una historia, permítame decirles, que se repite, nada más que con diferentes actores, circunstancias semejantes como en la primera ocasión, pero lamentablemente, hermanos, con los mismos resultados en cuanto al comportamiento humano, pero afortunadamente para ellos, el mismo resultado también de parte de Dios. En Génesis capítulo 26 dice la palabra de Dios así: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Es decir, aquí hay una diferencia. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Si nosotros, hermanos, leemos la Biblia, nos vamos a dar cuenta que en más de una ocasión, una de las maneras a través de las cuales Dios probó la fidelidad, la fe de su pueblo, fue a través del hambre, a través de la escasez. En la época de Abraham sucede, en la época de Isaac sucede, en la época de Noemí y su familia sucede. Y lamentablemente, prácticamente en todas las ocasiones va a ocurrir exactamente lo mismo. Hola, Dulce, buenas noches. Arturo, ¿cómo estás? Buenas noches. Hermanos, entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto. Tenemos que entender que las pruebas, hermanos, tienen como propósito afirmar nuestra fe, fortalecer nuestra fe, de tal manera que cuando llega una prueba, nosotros siempre debemos de mantenernos mirando al cielo, sobre todo cuando son pruebas que van a poner, hermanos, permítanme usar la palabra, en riesgo la integridad física, ya sea un peligro, ya sea por falta de alimento o cualquier otra cosa. En esta ocasión, hermanos, la prueba es semejante a la de Abraham. El autor de Génesis nos hace una referencia a esto. Hay hambre en la tierra. ¿Qué es lo que debió de haber hecho Isaac? ¿Qué es lo que debió de haber hecho Abraham en su momento? ¿Qué es lo que debió de haber hecho Israel en su momento, hermanos, cuando desciende a tierra de Egipto? Es esperar en las promesas de Dios. Pero Isaac toma la decisión de irse a Egipto. Ese era su deseo, esa era su intención. Él va rumbo a este lugar, pero Dios intercede, lo detiene, hermanos, en la tierra de los filisteos y le ordena que se quede allí, le ordena no ir. Y al parecer, hermanos, o no al parecer, sino Isaac, hermanos, escucha la voz, lo obedece y se queda. Pero vamos por partes. La primera, cuando Jehová el Señor detiene a Isaac para decirle: oye, no tienes que descender allá, quédate aquí, le dice: yo voy a estar contigo. Pero hay algo muy interesante que le dice Dios a Isaac en este momento, y hay algo que no le dice, aunque probablemente está implícito en lo que sí le dice. Parece un trabalenguas, pero me explico. En esas palabras no le dice: oye, Isaac, no te preocupes, regrésate o quédate aquí, yo te voy a dar de comer, voy a dar suficiente alimento para ti, para tu familia, para tus descendientes, para tu ganado, no te preocupes. No, no le dice eso. Lo que le está diciendo es: yo voy a estar contigo, yo te voy a bendecir,
Y hay algo muy interesante. Te voy a bendecir de tal manera que quiero recordarte que la bendición que yo le había prometido a tu padre Abraham, te la voy a dar a ti. Que la bendición hacia él de multiplicarlo, de hacerlo crecer, etcétera, etcétera, lo voy a hacer contigo. Pero hay algo muy interesante, hermanos, que no tenemos que pasar por alto y es el versículo 5. Hay algo muy interesante porque Dios le está afirmando la promesa a Isaac. ¿Con base en qué? Con base en la obediencia de su padre Abraham. Dice, porque él escuchó mi voz, porque él guardó mis leyes, mis mandamientos, mis preceptos, todo lo que yo le dije, él lo guardó. Es decir, él le va a reafirmar que él está siendo fiel a la palabra que le había dado a su padre. Y entonces Isaac, muy dispuesto en este sentido a obedecer al Señor, se queda allí. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta que la prueba por la que pasó su padre, ahora la va a pasar él, porque nos damos cuenta una vez más que su esposa, a pesar de ser una mujer de una edad ya madura, lo mismo que había sucedido en su momento con su madre, es una mujer hermosa, y al parecer, hermanos, en aquellos entonces, ahora tenemos que ubicarnos también en la historia. En aquellas, en la historia, o históricamente, hermanos, en aquellas culturas, era común que si a un gobernador o al rey de una localidad le gustaba una mujer, él tenía la autoridad para arrebatársela a su siervo o para arrebatársela al marido. Y a fin de poder arrebatársela, lo más común es que si él no cedía ante la orden del rey de llevar a esa mujer a casa, podía matarlo. Eso era algo que ocurría culturalmente. No, no vamos a justificar lo que hizo Abraham, ni mucho menos ahora lo que está haciendo Isaac. El problema quizás no es ese. Él sabía de alguna manera que eso era lo que, a lo que se estaba arriesgando en un momento dado cuando él tomó la decisión de moverse de su tierra, en este caso rumbo a Egipto, o específicamente ya quedándose en Gerar. Y el punto es que lo que él esperaba que sucediera sucede. E incluso adelantándose un poquito a eso, le dice a su esposa, hermanos, que no quiere poner en riesgo su vida y que si se llega a dar la necesidad, él diga que es su hermana. Entonces, la misma prueba que pasó su padre, la pasa él. La misma falta que cometió su padre, lamentablemente, hermanos, la va a pasar él, porque dice la Biblia, porque tuvo miedo. Hermanos, Dios le acababa de decir, aquí quédate, yo aquí te voy a cuidar. Le acababa de decir, aquí quédate, yo te voy a bendecir. Pero el miedo fue más grande y entonces motiva a su esposa, hermanos, a pecar. Eh, Me voy a quedar aquí unos minutos. Un problema que tenemos los seres humanos, no digo que alguien en particular, tú, hermano o hermana, pero un problema común en muchos seres humanos, incluso no me atrevería a decir a la gran mayoría, pero sí en muchísimos, es que en primer lugar tendemos a olvidar las bendiciones de Dios. Tenemos la tendencia a olvidar todas las veces que Dios nos ha mostrado su gracia. Tenemos la tendencia a olvidar todas las veces que Dios nos ha cuidado. Ante un nuevo reto aparecen nuevos temores. Todos los seres humanos, aquí sí puedo generalizar, prácticamente la totalidad de seres humanos tenemos temor ante lo nuevo, tenemos cierto temor ante el peligro. Algunos lo saben dominar más, algunos lo saben dominar menos. El problema no es que no sintamos miedo. El problema es cuando permitimos que ese miedo nos haga olvidar las promesas de Dios, el cuidado de Dios, y nos haga entregarnos a ese miedo de una forma en la que nos olvidamos de los mandamientos de Dios y terminamos pecando. Esto tristemente, hermanos, ocurre muy continuamente. Si ustedes se dan cuenta, hermanos, si hacemos un poquito de memoria, hemos dicho cosas maravillosas de Isaac. En aquel pasaje, cuando el Señor en el 22 lo ofrece y lo sacrifica,
pues llevamos a Isaac hasta el cielo, ¿no? Porque era un hijo obediente, un hijo maduro, un hijo sujeto, un hijo que había crecido, un hijo que efectivamente había dado muestras de espiritualidad, porque cuando su esposa, después de 20 años, no puede concebir un hijo, pues nos damos cuenta que la solución que él busca es Dios, ora al Señor, el Señor le responde. Pero ahora vemos a este mismo hombre, hermanos, presa de ese temor, tomando una decisión equivocada. ¿Por qué ocurre eso? Por lo que yo les comentaba hace un momento. Permítanme comentarles algo, hermanos. La Biblia dice de sí misma que esta fue escrita como ejemplo para nosotros. Tenemos que recordar que los hombres de Dios de los cuales habla la Biblia no tenían una fuente de referencia como la tenemos nosotros, es decir, la escritura misma. No tenían un pastor a quien preguntarle, no tenían una familia, en este caso una iglesia, con quien consultar. Eran decisiones que ellos iban tomando con base en la experiencia que iban teniendo en el conocimiento de Dios. Y si bien es cierto, no se justifica la falta de herramientas en su momento de las cuales echar mano, lo que sí tenían era fe y lo que sí tenían era muestra y evidencia del conocimiento de Dios. De tal manera que cuando nosotros leemos la Biblia, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque entonces es muy fácil para mí decir, bueno, pues es que si Abraham cuando estaba en temor, incentivó a su esposa a pecar diciendo que era su hermana, lo cual era media verdad y era media mentira, y luego su hijo lo mismo, pues entonces yo también puedo. Yo también puedo, cuando esté temeroso, cuando esté en un problema, cuando no sepa qué hacer, pues me puedo librar pecando, porque al final de cuentas, pues ellos hicieron eso. Y si ellos fueron los patriarcas de Israel, pues yo que no soy nadie, ¿verdad? Puedo decir, ya sea una hermana o un hermano, y entonces justificarme. No, no, precisamente esto está escrito para que entendamos que no es la manera correcta en la que nosotros tenemos que estar. Por eso Dios, cuando inspiró la escritura de la Biblia, Él quiso que los autores no ocultaran las, los pecados o los defectos de carácter que los hombres y las mujeres de Dios tenían. Y el Espíritu Santo no permitió que los escritores lo ocultaran, en primer lugar, para que nos diéramos cuenta que eran humanos como nosotros, que eran imperfectos como nosotros, pero sobre todo para que nos diéramos cuenta cómo Dios a través del tiempo los fue moldeando a pesar de una o de muchas rebeldías. Y por eso también pagaron muchas consecuencias, como lo vamos a ver hoy. Entonces, la próxima vez que ustedes y yo nos miremos en una situación como la de Isaac, en lugar de decir, si Abraham lo hizo e Isaac lo hizo, eso significa que yo lo puedo hacer también. No, no, no. Lo que yo tengo que decir es, Dios espera que al conocer yo lo que hicieron ellos equivocadamente, el precio que pagaron, yo ya no lo haga. Yo también quiero que mi carácter y mi temperamento sea forjado como uno de ellos, pero no quiero pagar el precio que ellos pagaron. Grábense eso en la cabecita cuando lleguemos, hermanos, a la vida de Jacob. Sí, Señor, yo quiero ser como Abraham, llamado y amigo o amiga de Dios. Yo quiero ser como Isaac, sí, pero no pasemos por alto el precio que tuvieron que pagar. Isaac, entonces, temeroso, hace que su esposa mienta, lo hace. Abimelech se da cuenta, como sucedió en la época de Abraham, eh, reprende a Isaac, él acepta que había mentido, que había engañado. Abimelech, un hombre impío, tiene más temor de Dios, del Dios de este hombre, que pide que nadie toque a esta mujer. Incluso quiero que veamos el versículo 11, estamos en el capítulo 26, a menos que diga lo contrario, estamos en el capítulo 26, 11. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Hermanos, es impresionante esto. Y aquí me voy a quedar un buen rato. Te quiero plantear una pregunta, vela pensando y, y voy a continuar y luego regreso a la pregunta. La primera pregunta que yo te quiero hacer, hermano, hermana, es, ¿qué opinas de lo que acabo de decir en cuanto al temor?
en cuanto a la tendencia que tenemos de olvidar, en cuanto al hecho de que muchas veces podemos justificar nuestros pecados porque otros lo hacen también. Más tarde quiero algunas respuestas, pero de momento, Abimelech. Primero el rey de Egipto, ahora este Abimelech, teniendo temor, hermanos, él no era un adorador de Dios. Permítanme hablar como lo que soy, un hombre carnal, mortal. Pues él pudo haber tomado a esta mujer de un hombre extraño. Él vino a su tierra, él mintió, la pudo haber tomado, pero no lo hizo. Y no lo hizo porque así como Dios cuidó a Sara, ahora está cuidando a la esposa de Isaac. Dios está cumpliendo, está protegiendo, pero sobre todo, hermanos, cuando Dios nos promete su cuidado, va a quebrantar el corazón incluso de las peores personas para no permitirles que nos hagan daño. Y esto me lleva a pensar que de verdad no hay una persona en cuyo corazón Dios no pueda traer un quebrantamiento para abrirle los ojos, para darse cuenta que no debe de cometer tal o cual pecado. Y como yo dije hace ratito, Abimelech pudo, a pesar de esa intervención de Dios, haber ido adelante, pero no lo hizo. Hubo sensibilidad en él. Y esto es importante, hermanos, porque cuando nosotros hablamos de Cristo, cuando evangelizamos, muchas veces, hermanos, eh, vemos a una persona, ves a esa compañera en el trabajo, en la escuela, esa vecina o ese vecino, hermano, y dices, no, pues es que a él ni le hables porque él no va a creer. Él es tan duro, él es tan malo, es tan idólatra. Si fueras a su casa y vieras todas las imágenes que tiene, adora la muerte, adora, es brujo, es esto, es el otro. No, no, no. Yo creo que él no va a creer. Y hermanos, muchas veces la gente a la que consideramos más dura termina siendo incluso más sensible que otros. No sé si me explico. Termina siendo más sensible que otros. Bien, y entonces dice el versículo 12, Abimelech permite que Isaac se quede en la tierra, ya le ha devuelto a su esposa. Vamos a ver más tarde que lo honra con algunos bienes. Ahí se queda, Dios le permite quedarse, no le ordena volver, siembra la tierra. Y es interesante lo que dice el versículo 12. Cosechó aquel año 100 por 1. Dios permite que su tierra produzca en cantidades extraordinarias, por lo que vamos a ver más adelante, la tierra de los habitantes de allí no dio el mismo fruto que sembró Isaac. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Me voy a regresar un poquito a la pregunta que planteé hace ratito. ¿Qué opinan de lo que acabo de mencionar unos minutos atrás, hermanos? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Es cierto que tenemos la tendencia a olvidar las bendiciones de Dios, el cuidado de Dios, a pesar de que Él lo haya mostrado ante nuevos retos, que muchas veces el temor nos hace olvidarnos de lo que el Señor ha hecho y a veces es más fácil pecar para salir al paso. Sí, hermano. Buenas noches. ¿Qué tal, hermano? Héctor, Creo que sí, humanamente, cuando pasamos por situaciones complicadas, sí llega a pasar que olvidamos, ¿no? Las promesas de Dios. Como sí, humanos que somos, sí, sí lo hacemos, la verdad que sí. Pero pues, creo que tenemos que confiar más en el Señor. Y pues orar y pedirle más que nos dé esa fortaleza, esa fe para siempre estar firme en sus promesas, confiar en Él, ¿no? Y por otro lado, pues creo que todo lo que está escrito en la Biblia
nos enseña, ¿no? Para no pecar, no pecar, porque a final de cuentas el Señor ya nos ha limpiado de nuestros pecados para ya no volver a estar en ese mundo de pecado, ¿no? Entonces todo lo que aprendemos y leemos es para tomar sabias decisiones y ya no pecar más. Sí, gracias, hermano Héctor. ¿Alguien más? Yo, hermano, Sí, ¿ahí me Eric. escuchan bien? Muy bien. Este, fíjese que estaba estudiando un poquito cómo funciona la parte del el cerebro, la parte de atrás, que es el sistema límbico, Ajá. y Las emociones. me llamaba la atención. Hay una porción en Deuteronomio que dice que enseñes esto a tus hijos, cuando vas en el camino, en la mañana, antes de acostarse, y menciona una parte, dice, y guárdalo en tus frontales. Entonces, estudiando esa parte del cerebro es donde decidimos, ¿no? Es donde tomamos Sí. decisiones. Ujú. Este, Pienso en el Señor Jesús cuando fue tentado los 40 días y 40, bueno, que estuvo sin alimento Ajá. y pudo recordar la palabra, Sí. Deuteronomio. Entonces, creo que tenían la palabra de Dios ya memorizada, esos versículos. Sí. Y dice la Biblia que eso se los tenemos que enseñar. Creo que cuando pasamos por algo difícil, tenemos la palabra, la vivimos y confiamos en el Señor, es cuando se graba ahí en los frontales, Sí. porque en la parte de atrás del hipocampo, Hipocampo. ahí se graban, pero digamos, los traumas, ¿no? Las cosas malas que nos pasaron. Y esas como que cuando dicen que estamos límbicos, pues es porque no estamos decidiendo conforme a los frontales, sino conforme a toda la emoción. Creo que Sí. el miedo nos lleva a eso, hermano, pero el tener presente la palabra de Dios cuando ya la vivimos y se la enseñamos a otro, creo que es cuando se graba y ya podemos sacar, aunque no el versículo como tal, y a veces no decimos bien, por lo menos parafrasearlo, creo que sí es ahí donde aplica. No sé, creo que Ajá. eso lo tenían ellos, aunque no tenían Sí. la Biblia escrita, la tenían escrita ahí en esa parte en los frontales. En su mente y en su corazón. Pero lamentablemente, aun cuando esté muchas veces grabada, tendemos a olvidarla, ¿verdad? Debemos de tener cuidado. Dice Lupita Amador, muchas veces sí nos olvidamos de las promesas de Dios para nuestras vidas. Y dice Carla, desgraciadamente olvidamos muy fácil este, las bendiciones dadas por nuestro Señor Jesucristo y justo pecamos por dudar de su gran amor, poder y misericordia. Se dice, hermanos, que uno de los peores enemigos que tenemos como seres humanos es precisamente el temor, ¿verdad? Porque el temor nos atrapa y no nos deja avanzar. Por eso cuando tengamos temor, hermanos, vayamos a la Biblia y entonces ahí se aplica lo que dice nuestro hermano Eric. Hay que traer a la memoria lo que hemos leído en la Biblia y la manera en la que aquellos hombres y mujeres de Dios enfrentaron tales circunstancias, tales situaciones, para recordar qué es lo que sí tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer. De qué manera debemos de nosotros recordar las promesas de Dios, el cuidado de Dios. Hace ratito yo decía, citando 1 Corintios 10:11, dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo. El apóstol Pablo está haciendo eso, está ejemplificando algo que sucedió, hermanos, en el Antiguo Testamento, dice, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Qué es amonestar? Es incentivar a alguien por medio de las palabras a tener una conducta o cierto comportamiento, ya sea corregirlo o mantenerlo. Entonces, hermanos, esto es algo importante que tenemos que tener nosotros. Si ese gran hombre como Abraham o hombre como Isaac, que hasta este momento había dado muestras de fidelidad en una situación de temor, oculta ese conocimiento de Dios, a pesar de que Dios le está apenas hace, no sé, no puedo decir unas horas porque no sé qué tiempo hay entre el momento en el que Dios se le aparece y él está ya frente a las circunstancias, pero lo que sí sabemos es no tenía mucho tiempo olvidar las promesas de Dios, hermanos. Entonces tengamos mucho cuidado cuando individualmente cada uno de nosotros estemos allí. Entonces continuamos con el capítulo 26. Él está creciendo, está multiplicándose,
Al multiplicarse su ganado, va a necesitar alimento el ganado, entonces naturalmente va a empezar a cavar pozos, cavar pozos. El problema está en el hecho de que está creciendo, se está enriqueciendo, lo está haciendo más que los locales, está teniendo más pozos y esto evidentemente va a traer la envidia y la envidia trae problemas, trae pleitos, trae riñas, hasta que finalmente, hermanos, termina cavando un pozo con el cual ya no hubo problemas, ya no hubo pleitos. Pero esto hizo, el quedarse allí, hermanos, a pesar de que estuvo prosperando, le llevó a tener constantes conflictos y le llevó a ir regresando poco a poco. Por eso vamos al versículo 23 que dice, y de allí subió a Beerseba. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo. Es interesante. Se dice que una de las palabras o de las frases que más se repite en la Biblia es esta precisamente, no temas. Por alguna razón, es la frase que más se repite. Esa frase se la dijo el Señor a Josué, esa frase se la dijo al apóstol Pablo, si mal no recuerdo, por allá por Hechos 18, cuando está en su segundo viaje misionero, está en Corinto, las situaciones no están del todo bien. Incluso Pablo, yo me lo imagino por allí en un rincón preocupado. El Señor se le aparece y le dice, no temas, yo tengo mucho pueblo en este lugar. Porque el Señor conoce lo que hay en el corazón del hombre. Él no quiere que el temor nos atrape y entonces le dice, no temas, yo estoy contigo. Recuerda, yo te voy a bendecir, yo te voy a multiplicar. Y entonces en este momento Isaac corrige el camino, versículo 25, y dice, y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. ¿Por qué digo que corrige el camino? Porque aparentemente, desde el momento en el que él llega a Filistea, y ocurre lo que ya mencioné para no repetirlo de nueva cuenta, sí está trabajando, sí está entregado a los negocios, está creciendo, está multiplicándose. Tal vez por ser una tierra ajena no lo había hecho, no lo sabemos, pero es hasta este momento en el que él retoma esa comunión con Dios y levanta un altar. Prospera tanto que Abimelech se da cuenta que él ya está creciendo, que está multiplicándose, que se está alejando de la tierra y entonces ahora es Abimelech el que toma la decisión de venir desde Gerar hasta donde está este Isaac, hermanos, para hacer un trato con él, un pacto. Y llegamos al versículo 28 y 29. Y ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo. Hermanos, Dios tenía algo en mente cuando eligió a Abraham. Y lo que tenía en mente es, yo te voy a bendecir, pero no para que tú te sientas especial. Yo te voy a bendecir y vas a disfrutar de mis bendiciones, pero no para que tú te consideres el más rico. Y Abraham lo entendió, por eso dio los diezmos de todo, como lo vimos en su momento. Dios siempre le dejó claro a Abraham, yo te voy a bendecir a ti para que la gente que te ve me conozca a mí. En la mente de Dios, si nosotros leemos a todos los profetas menores y los profetas mayores, nos vamos a dar cuenta que siempre les está diciendo, y la tierra conocerá, y las naciones sabrán. Si se dan cuenta, siempre le está diciendo la manera en la que yo actúo contigo, en la que te bendigo, en la que te cuido, en la que te protejo, o incluso la forma en la que te disciplino, es para que las naciones se den cuenta que yo como tu Dios soy un Dios personal, soy un Dios que bendigo, que cuido. Y entonces, hermanos, Abimelech se da cuenta de eso y le dice, hemos visto que Jehová está contigo y dijimos, haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. No estamos en Éxodo, pero ¿cuál fue la razón por la cual Faraón, rey de Egipto,
tomó la decisión de subyugar a los israelitas porque se estaban multiplicando y porque dijeron, no sea que este pueblo un día se rebele contra nosotros y se levante, porque era lo común también en aquel tiempo. Era la manera en la que se podían tener mayores riquezas. Si tú crecías, tenías más tierra, más ganado, más pozos, más siervos, querías más, querías más. El corazón del hombre no se sacia, dice el libro de Proverbios, quiere más. Y entonces lo natural era, pues ya tengo más, tengo poder, le voy a quitar las tierras a mi vecino, voy a atacar a este, voy a atacar al otro. Y entonces sabiamente Abimelech va con él y le dice, oye, vamos a hacer un pacto. Y entonces dice el versículo 29 que no nos hagas mal como nosotros no te hemos tocado y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz, tú ahora, dice, tú eres ahora bendito de Jehová. Hacen el pacto, ¿verdad? Y entonces, hermanos, allí quedan las cosas en paz, tranquilas. Isaac está retomando su camino, está retomando su vida espiritual. Pero vamos a dejarle de momento a Isaac hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna pregunta, hermanos? ¿Algún comentario? Ya sea de esto o de la pregunta que planteé hace un momento. ¿Ninguna? Bien. Vamos al versículo 36. Recuerden ustedes, hermanos, hemos hablado en la clase anterior acerca de los dos hijos de Isaac, de Jacob y de Esaú. Aunque de Esaú no se dice mucho, hay muchas cosas que sí se dicen de él. Después veremos por qué no se dice mucho de Saúl. Pero vamos al capítulo 26, versículo 34 y 35. Dice, y cuando Saúl era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri, Eteo, y a Basemat, hija de Elón, Eteo. 35. Y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Hermanos, ¿qué problemas ven ustedes aquí en estos dos versículos? En el versículo 34, en primer lugar, ¿qué problema ven ustedes aquí? Que tomó mujeres de otro pueblo. Que tomó mujeres de otros pueblos. ¿Qué más? Antes de eso, ¿qué más? Está implícito, pero vale la pena que lo resaltemos. Pastor, David, que no solamente fue una, sino dos mujeres. también, ¿qué más, David? ¿Qué más, hermanos? Los dos tienen razón, tanto Héctor como David, pero hay algo más que de hecho no está aquí, pero yo espero que lo recordemos de clases anteriores. ¿A quién le correspondía buscar la esposa? A su A padre, su papá. Exacto. Entonces, ¿qué está haciendo aquí Esaú, David? buscándole a él mismo. De hecho, sí, buscándole a él mismo y pues saltando la autoridad de su padre, ¿no? Exacto. Era un hombre que actuaba por voluntad propia. Ahora, ¿qué de malo hay en actuar por voluntad propia? Ninguna. Somos individuos. Pero había situaciones en las cuales ellos tenían que actuar bajo la tutela de sus padres a pesar de la edad que se tenía, por la autoridad que representaba la figura del padre, la figura patriarcal. Y entonces sí, está actuando por voluntad propia, es decir, ojo, sin consultar a su padre. Dos, se casa con mujeres impías. ¿Dónde está el problema en eso, hermanos? Probablemente que ellas podían influenciar para que él se desviara a adorar otros dioses o adoptar otras costumbres de sus pueblos. Sí, ¿qué más? ¿Creen ustedes que Esaú sabía la promesa que el Señor había dado de que de los descendientes de Abraham el Señor iba a multiplicar e iba a crear una gran nación? Sí, Pregunto. Sí,
Perfecto. Entonces, ¿dónde está el problema en la decisión que tomó Esaú? Por casarse con una mujer impía. Sí, pero entonces, ¿dónde está el problema? En que se desvió para que no crezcara esa nación, pues, sino ya no era lo que Dios había dicho desde un principio. Exactamente, hermanos. Al tomar mujeres extranjeras, ya su descendencia ya no podía aspirar a ser esa descendencia de la cual el Señor formaría una nación, porque tenía que ser una nación pura. ¿Se acuerdan que fue la preocupación de Abraham con su hijo? Por eso es que él debió de haber esperado a que fuera su padre el que le buscara mujer de entre su pueblo. ¿Para qué? Para que en un momento dado él pudiera aspirar a la bendición de Abraham. Pero ojo, entonces, ¿qué clase de hombre está mostrando Saúl que es? Era un hombre Necio. rebelde. Un hombre rebelde, Héctor, ¿qué más? Y dentro de esa rebeldía, ¿qué más? Pues totalmente la desobediencia, era totalmente desobediente a lo que Isaac tal vez le enseñó. Ajá. ¿Y entonces qué más? No temía a Dios. ¿Quién dijo? No temía, el hermano, que no temía a Dios. No tenía interés en las bendiciones de Dios. No tenía interés en las bendiciones de Dios. ¿Se acuerdan que en el tema anterior dijimos dos hombres distintos, diferentes? Y yo les dije, los dos estaban peleando en el vientre de su madre. Y comentamos, Dios le dice a la mamá y al parecer le hizo mal a ella. No fue una mala decisión de Dios haberle revelado a la mamá, sino que ella usó mal la información que Dios le dio. El mayor servirá al menor. Y les dije en aquel entonces una frase que incluso les comenté que hay un libro que así se llama. Les dije, Dios no tiene favoritos, ¿se acuerdan? Les dije, tiene íntimos. Porque esos dos niños, les dije, van a ser muy diferentes físicamente, muy diferentes en el carácter, muy diferentes incluso en el oficio, muy diferentes en lo espiritual. Al ratito vamos a acabarnos a Jacob, de hecho ya nos empezamos a acabar en el tema pasado por usurpador y por lo que querramos, ¿no? Pero vamos a ver cómo con el tiempo esos dos temperamentos, el carácter de cada uno, al final de cuentas, va mostrando, porque Dios le había revelado a la mamá que el mayor va a terminar sirviendo al menor, porque el mayor, en este caso Saúl, en ningún momento de su vida dio muestras de tener interés por lo espiritual. Y ese fue el problema. Y sí, David tiene razón, no se conformó con una, quiso dos, pero al final de cuentas ya el problema había sucedido con la primera y obviamente termina siendo con la segunda. No esperó a que su padre le buscara esposa, su descendencia no podría heredar las bendiciones dadas a Abraham. Y entonces, además, ahora sí, dice el versículo 35, y fueron amargura de espíritu para Isaac y Rebeca. Es decir, estas dos chicas con las cuales este hombre se casó, lamentablemente nunca congeniaron con sus suegros, ¿verdad? Fueron amargura, fueron dolor de cabeza. No dice más, probablemente eran personas de mal carácter, probablemente, ahí sí, como dijeron las otras hermanas o hermanos, a causa de la adoración a los dioses, a causa de la idolatría, era algo que no, que chocaba también, hermanos, completamente. Algo por lo cual Dios, cuando lleguemos al libro de Éxodo, aquellos que continúen estudiando en nuestro seminario, más adelante, no sé cuándo, les voy a dar la materia de Éxodo. Vamos a ver precisamente que por eso Dios también establece como una ley, como un mandamiento, pues no casarse con mujeres extranjeras o con mujeres impías, por lo que va a causar el pleito, el problema que va a suscitar. Pero el punto es este: Esaú da muestras de que no tiene interés por lo espiritual. Bien, ¿es claro lo que estamos comentando, hermanos? ¿Dónde está el problema?
¿Vamos bien hasta aquí? Bien. Sí. Sí. Excelente. Entonces, llegamos al capítulo 27. Recuerden, no hay muchos detalles que estamos pasando por alto, no porque no sean importantes, estoy tratando de resaltar lo más relevante que me permita sostener el hilo de la historia, hermanos. Pero si hay un punto por allí que alguien quiera resaltar, es bienvenido. Bien, el tiempo está transcurriendo. Y vamos a ver ahora una situación familiar, un problema familiar. Yo les dije en la primera parte de la clase de hoy, vamos a ver un problema familiar y vamos a hablar del engaño de Jacob y Rebeca, capítulo 27, versículo 1 al 40. Isaac, hablemos de Isaac. Capítulo 27, versículo 1 al 5, por favor. Mireya, ¿puedes prender tu micrófono, hermana? Vamos a ver si Sí, pastor. te agradecería, hermana, buenas noches, si puedes leer de los versículos 1 al 5. Sí, buenas noches, pastor. Buenas noches. La palabra de Dios dice, aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío. Y él respondió, heme aquí. Y él dijo, he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Gracias, hermana Mireya. Ah, Han transcurrido los años. Se estima, de acuerdo a las genealogías, como están redactadas, como están escritas, que para este momento Isaac tendría aproximadamente unos 137 años de edad. Ya era un hombre viejo. Por eso se dice que incluso ya había perdido la vista. Si Isaac tendría unos 137 años, entonces sus hijos, Jacob y Esaú, tendrían aproximadamente 77 años. Y ya eran hombres viejos, ya eran hombres maduros. Bien, ¿qué encuentran ustedes en estos 5? Manteniendo el hilo de la promesa, de la historia, ¿qué ven ustedes aquí? ¿Encuentran algún problema? ¿Qué pueden ver en esos 5 versículos? Pastor, aún, Sí. aún y lo que había pasado con Esaú de haber tomado dos mujeres, que había mostrado la falta de interés por las bendiciones de Dios, aún así, Isaac lo llamaba para bendecirlo. Ajá. O sea, más o menos pasando lo que hemos visto, o sea, aún así iba a obtener las bendiciones de su padre, pero intervino su mamá, ¿Cuáles entonces ya bendiciones, no las David, aceptaba. hermanos? ¿Cuáles bendiciones? Pues ahorita estábamos viendo, ¿no? Era pues el linaje que ya había predestinado de Abraham, que iba Sí, adelante, sí, adelante. que iba a poblar el mundo, ¿no? Pero bueno, a causa de su rebeldía, pues ya no las iba a tener, pero aún así su papá, pues pensaba en bendecirlo, ¿no? Entonces, No sé si qué problema vemos allí? Estaba a punto de darle la bendición de la primogenitura. Así es. ¿Te fijas, David, hermanos? No es cualquier bendición. Él estaba a punto de darle a su hijo, por el cual aparentemente tenía cierta inclinación. Es decir, yo les comenté en el pasado, el problema en la familia es que Jacob se inclina por su hijo Esaú y Rebeca se inclina por su hijo Jacob. Y allí ya había un problema. Y él ya es viejo y está a punto de darle la bendición de la primogenitura a su hijo Esaú. ¿Qué problema ven ustedes en eso? Hay un problema adicional aquí. ¿Cuál es? ¿O cuál creen que es?
Pastor, ¿qué implica darle esa bendición de la primogenitura? Bueno, sí sé que es reconocer al primero, pero ¿qué más implicaciones tiene? Ok. En primer lugar, ser cabeza de la familia, tener la función sacerdotal, en este caso y en este caso, la posesión de la herencia del pacto dada por Dios a Abraham. Y entonces aquí, hermanos, insisto, hay un problema mayor. ¿Cuál es? Dios le había dicho a su esposa que esa bendición le correspondía a quién, hermanos. A Esaú, por ser el primogénito, No, Al menor. ¿no? al menor, Al menor. al menor. ¿Eso no Ah, lo sabía Isaac? No, no lo sabía Isaac, lo sabía su esposa, porque desde que Dios le dijo a su esposa, el mayor servirá al menor. Aquí hay un punto interesante, Juan. Vamos a pensar en dos posibilidades. Uno, no lo sabía. Entonces había un serio problema de comunicación. Pero, o sea, ¿cómo algo tan grande, Juan, algo tan relevante dicho directamente por Dios, lo pudo haber ocultado a su esposo? Si es que de verdad no lo sabía. Dos, si sí lo sabía, entonces ¿por qué lo hizo? Pues en ambos casos se aplica por la inclinación que tiene hacia Esaú, ¿no? ¿Te das cuenta, América? ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos un hijo consentido? Pues se le quiere dar todo. ¿Qué más? Mm, Se Le pasa da por alto sus preferencia. América, errores, se ¿lo puedes pasa decir por más alto fuerte? sus errores. lo Pasamos por proteges. alto sus errores. Ujú. Ahí está el problema. Mm, ya. En mi opinión, claro que lo sabía, hermanos. Claro que lo sabía. Está pasando por alto lo que el Señor había dicho y ahora quiere darle la primogenitura a su hijo. Dos, entre hermanos habían ya llegado a un acuerdo. Y ese acuerdo era que el primogénito era ahora Jacob porque él había vendido su primogenitura. Pero cuando su padre le dice que lo va a bendecir, Esaú se queda callado. Eso sí no les puedo garantizar que haya sabido que entre hermanos negociaron de esa manera. No lo sé, no lo sé. Pero Esaú sí lo sabía. Él debió de haber sido honesto con su padre y decirle, papá, yo vendí mi primogenitura y la bendición que tú me quieres dar no me pertenece, le pertenece a mi hermano Jacob. Pero como ya dijimos que no tenía ninguna sensibilidad por lo espiritual, él ve aquí la posibilidad de obtener un beneficio. No importa el costo. Y en este caso es deshonrar a su padre mintiéndole. Cualquiera que sea la circunstancia, insisto, que no lo sabía, lo cual nos hablaría de un problema realmente serio entre la familia de comunicación, que además sí lo había, por lo que vamos a ver un poquito más adelante, pero dado que Dios está manteniendo la comunicación con él, por eso es que yo me inclino a decir que claro que lo sabía, pero aquí está pasando por alto la orden de Dios y su hijo pasa por alto lo que él mismo ya había hecho. Vuelvo a repetir, la bendición era el instrumento por el cual se transmitía de una generación a otra el liderazgo de la familia, del clan, la herencia, el patrimonio material, el sacerdocio, el patrimonio cultural, hermanos, lo espiritual y en este caso la descendencia, que él se iba a ser el que recibiera la bendición de Isaac,
iba a ser el canal a través del cual el Señor formaría a su pueblo. Ok, me voy a meter, como dicen por allí, el pie yo solo. Ok, no lo sabía. Vamos a pensar, no lo sabía. Pero Isaac era un hombre espiritual. Él era espiritual, hermanos. Sí, y ya dijimos, hizo que su esposa mintiera diciendo que era su hermana, pero él era un hombre espiritual. No sabía que para poder ser el hijo bendecido, para que se continuara con la promesa de Abraham, su hijo tenía que haberse casado con una mujer de su pueblo, no con una impía. Claro que sí, eso sí lo sabía. Porque incluía, repito, la última vez que lo repito, la transmisión de las promesas de Dios de tierra, nación, el propósito misionero universal. Pero Isaac decidió conceder, hermanos, la bendición a Esaú, a pesar de que Dios había designado claramente a su hijo Jacob, hermanos, como el heredero del pacto. Esaú comparte la culpa, hermanos, de su padre, porque accede a ir adelante con el plan, salir, tomar la presa, prepararla, tal vez ya lo había hecho en otro momento, porque sabía cómo a su padre le gustaba. Pero entonces entra en juego Rebeca, porque como bien mencionó el hermano David hace rato, y lo dice el versículo 5, Rebeca estaba escuchando. Estaba probablemente detrás de la cortina, escuchando. Y entonces ella, en lugar de entrar con su esposo, en lugar de detenerlo, en lugar de decirle, a ver, oye viejito, oye, ven, a ver chaparrito, ven para acá. Oye, ¿cómo que le vas a dar la bendición a Esaú? Acuérdate lo que el Señor dijo. No, hermanos, ella decide actuar por cuenta propia. Y entonces motiva a su otro hijo a pecar también. ¿Por qué? Porque lo motiva a engañar a su padre. Dice, creo que las cosas se le están saliendo del control a Dios, vamos a tener que ayudarle. Y ya en otro momento comentamos que las decisiones carnales nunca traen consecuencias espirituales. Y entonces llegamos al 27, 6 y 7. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, diciendo, he aquí yo he oído a tu padre, que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo, trae mi casa y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Y entonces le dice, ve, él no era un hombre de casa, pero dice, ve, consíguelo, tráelo, yo te lo voy a preparar, vas a ir con tu papá, te vas a hacer pasar por él. El hijo le dice, oye mamá, pero es que mi hermano y yo somos muy diferentes. Yo no tengo nada de vello en el cuerpo, soy lampiño y mi hermano pues tiene mucho vello. Y dice, no te preocupes, eso déjamelo a mí. Y entonces dice Jacob, oye mamá, sí, pero es que si mi papá se da cuenta de que lo estoy engañando, él me puede maldecir. Y ellos sabían que la bendición o la maldición de un padre era de mucho peso y le preocupa, le hace saber, como que trata de hacer entrar en razón a su mamá. Pero la mamá dice, no, no, no. Ella dice algo muy serio, muy grave en el versículo 13, sea sobre mí tu maldición. O sea, ella está dispuesta a todo con tal de hacer que las cosas sucedan. ¿Se acuerdan que les dije la clase pasada de por qué Dios no nos está revelando a todos lo que va a pasar con nuestra vida y por qué no lo necesitamos? ¿Alguien se acuerda? Sí. ¿Por qué? Porque vamos a querer arreglar las cosas para que sucedan, sin importar el precio. Fue muy serio lo que ella dijo, sea sobre mí tu maldición. Toma a Rebeca, le dice, no te preocupes, mira, tráeme los vestidos de tu hermano Isaac, yo te voy a cubrir con las pieles de los cabritos, cuando tu papá se acerque, toque tus manos, huela tus vestidos, no va a haber ningún problema, y entonces todo va a salir muy bien. Y bueno, Isaac finalmente se da cuenta que su mamá está muy decidida,
decide obedecerle, hace los preparativos, va delante de su padre. Isaac le dice que se acerque. Estoy en el versículo 21. E Isaac dijo a Jacob: acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Algo había en la mente, hermanos, algo había en la mente de Isaac. Y aquí podemos también caer en alguna discusión. No es el motivo, pero vamos a dar un par de opiniones. Dice el versículo 22: y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Y dijo: ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió: yo soy. No quiero pecar, hermanos, contraviniendo algo que la Biblia dice aquí con toda claridad. Pero, ¿qué piensan ustedes, hermanos, de lo que sucedió aquí en esos últimos versículos? ¿Se daría cuenta al final de cuentas Isaac o no de lo que estaba sucediendo? En mi opinión personal, pastor, yo siento que no, como que su mente ya tal vez al confiar en su hijo, puede ser que él haya creído realmente, ha de haber dicho, bueno, yo ya Ujú. soy una persona anciana, puede ser que mi vista, mi oído, o esté confundida mi mente, o algo Sí, así. ujú. Sí, ya era un hombre viejo, como les dije hace ratito, casi cerca de los 140 años, una época en la cual ya había incluso sobrepasado la edad común que Dios había predeterminado quizás. Muy buena opinión. ¿Los demás qué piensan? Mm, yo pienso que, al contrario de Jenny, yo sí pienso que sí sabía que estaba bendiciendo a Ajá, Jacob, ajá, porque igual le dice que su voz sí se parecía a la de Jacob. Y también ajá, le dice en el 24: ¿eres en verdad mi hijo Esaú? ajá. Entonces pienso que ya dos veces está preguntando, y ya cuando él dice, bueno, yo soy igual, a lo mejor él tenía en su corazón o sabía en su corazón de que él era de quien se iba a hacer la nación de Israel. O sea, él era el quien debía darle la bendición, y por eso pues ya en los siguientes versículos pues procede a bendecirlo. Es mi opinión. Muy interesante. Una más. Pues más adelante en la historia, cuando ya regresa Esaú con la casa y todo, pues ahí es donde Isaac se dio cuenta de, pues, del engaño en que había caído. Entonces, ¿tu opinión cuál es, Josué? En ese momento Isaac fue engañado, o sea, no, yo creo que no estaba tan, o sea, tenía dudas, creo. Yo creo que tenía dudas, pero no estaba tan seguro de lo que estaba haciendo por lo que dice el pasaje, ¿no? Que la voz era de Jacob, pero todo lo demás parecía este Saúl. Entonces yo creo que lo hizo con ciertas dudas. Dice Lupita Amador: yo creo que en su corazón sí supo que era Jacob. Concuerdo contigo, Josué. Lupita. Yo creo que creo que fue engañado, creo que tuvo las dudas, pero también creo que hubo un momento en el que lo que estaba sucediendo le hizo darse cuenta de una cosa: tenía que corregir. Esa última frase, evidentemente cuando él todavía hace la pregunta: ¿eres mi hijo, Saúl? Sí, tenía la duda. Huele el vestido, más tarde, como dice el hermano Josué, termina dándose cuenta completamente, pero él sabía, hermanos, él sabía que no estaba haciendo lo correcto. Y por eso, por esa pequeña duda que hubo en su corazón, creo yo como padre, a pesar de las limitaciones de la edad, quizás la falta de tacto, pero
algo tenía muy claro, esa voz no es de mi hijo. Y entonces es muy probable, no puedo asegurarlo, aclaro, no lo puedo garantizar, es muy probable que por eso toma la decisión de dar la bendición, porque al final se da cuenta que eso es lo que tenía que suceder. No hay que pecar conjeturando demasiado, hermanos, pero en lo que sí podemos abundar es, tenemos que tener cuidado, hermanos, en querer arreglar las cosas a nuestra manera. Aquí vemos a una familia dividida, una familia que empezó muy bien. Acuérdense, hermanos, el matrimonio de Isaac y de su esposa empezó hermosísimamente bien. El siervo oró por una mujer, es la mujer, tal como lo pidió el siervo, sucedió, ella llegó, se encontró con Isaac, se amaron. Isaac venía de ser un hombre de fe, un hombre que oraba, un hombre que dependía de Dios, pero llegaron los hijos y eso decimos por ahí, llegaron las bendiciones, que no fueron maldiciones, pero algo pasó en sus corazones, hermanos. ¿Y en qué momento la familia empezó a separarse? Hermanos, aquí hay una buena enseñanza. No quiero desviarme demasiado, particularmente aquellos hermanos que todavía tienen hijos. Hermanos, cuidémonos, de verdad, cuida tu casa, cuida tu hogar, la comunicación, la confianza, el no pasar por alto las faltas, el no pasar por alto los pecados, el no tener consentidos. Vuelvo a decir lo que comenté hace tiempo, no podemos, y si tú dices lo contrario, lo respeto, no voy a entrar en discusión. Mi opinión es, no amamos a todos los hijos igual, los amamos con la misma pasión, que es distinto, porque cada hijo es diferente, pero no caigamos en el pecado de tener un favorito y mucho menos de pasar por alto sus faltas. Tengamos mucho cuidado. Una familia que empezó bien terminó muy mal, y ahorita vamos a ver más adelante lo mal que terminaron, lo que se generó también por querer arreglar las cosas, por querer adelantar los tiempos, por querer hacer las cosas a nuestra manera. Por eso es que yo llego a la conclusión de que sí está siendo engañado, 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 pero que llega un punto en que su corazón dice, es que es la voz del otro, pero sé que está tratando alguien aquí de arreglar las cosas y que esa es la bendición que tengo que dar, hermanos. O alguien puede decir, Dios en su providencia usó las cosas y actuó lo correcto. El punto es, terminó haciendo lo correcto, qué bueno. Pero se pudieron haber evitado todo eso si hubieran cuidado a la familia. Llegamos a la bendición de Isaac, versículos 27 al 40. Solamente voy a considerar el versículo 28 y 29 y lo demás lo voy a referenciar a grosso modo. Llega la bendición, Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos, ahí está. Y naciones se inclinen a ti, sé Señor de tus hermanos. Allí está la promesa de Dios, la bendición de Dios, que le tocaba a él para que a través suyo pudiera continuar la bendición de Abraham. Esto es lo relevante. Y se inclinan ante ti los hijos de tu madre, malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Es la bendición de Abraham. ¿Qué incluye entonces la bendición? En primer lugar, una visión de plenitud, de tener lo necesario. El gobierno, hermanos, sobre otros pueblos, el liderazgo de la familia, tal como lo mencionamos en otro momento, incluso cuando lo preguntaba América, la protección de Dios, bendiciendo a quien le bendijere y maldiciendo a quien lo maldijere. Continuamos con la historia, era de esperarse, Esaú toma más tiempo porque él caza de su propia mano, prepara el alimento, todavía, hermanos, todavía tuvo tiempo desde el momento en el que salió de la casa de su padre, fue a la casa, le preparar un alimento de esa naturaleza, un cabrito, no te lleva media hora, hermanos, te lleva horas. Esaú pudo durante ese tiempo reaccionar, estoy engañando a mi padre, yo no merezco esa bendición, ya se la di a mi hermano, pero lejos de eso, él sigue avanzando, avanzando. Llega con su padre, descubre lo que está pasando
y le reclama, papá, no tienes más que una bendición, y todavía se atreve a decirle en el versículo 38, bendíceme también a mí, Padre mío, y alzó su voz y lloró, pero no lloró de tristeza, lloró de frustración, de enojo. Él ya no tenía derecho a la bendición, no porque su padre ya la había dado, sino porque él había renunciado a ella. Ya Isaac no podía dar otra bendición. Y entonces, entre los versículos 39 y 40 le dice que su morada sería lejos de las tierras fértiles, que sus descendientes, hermanos, serían guerreros que iban a tener que para subsistir, vivir peleando, que él le serviría a su hermano, pero su padre profetiza algo, hermanos, en la última parte del versículo 40. Descargará su yugo de tu cerviz. Es decir, va a llegar un día cuando tú logres sobreponerte a tu hermano. Si ustedes conocen la historia, hermanos, Esaú guarda su enojo, o por lo menos sus descendientes, y sí, hermanos, un día se rebela contra su propio hermano y se deshace del yugo que tenía. Continuemos, hermanos, versículos 41 al 46. Hermano, me parece relevante comentar en el versículo 36, porque América. Saúl, fíjese, dice, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces, se apoderó de mi progenitura, y he aquí ahora ha tomado mi bendición. O sea, si él ya la había vendido, también él es, pues, como un ventajoso, ¿no? Queriendo sacar Claro, ventaja de lo que ya él perfectamente sabía que ya no tenía derecho. totalmente de acuerdo, hermana. O sea, se apoderó, no se apoderó, él se la vendió. ¿Sí nos damos cuenta? Ya me suplantó 2 veces. No, él está equivocadamente asumiendo el papel que ya le correspondía. Eso trajo, hermanos, un gran enojo sobre Esaú. Llegamos a los versículos 41 en adelante. Hermanos, evidentemente la mamá de Jacob, la esposa de Isaac, y evidentemente también mamá de Esaú, es decir, Rebeca, nunca se imaginó las consecuencias de lo que le dijo a su hijo. Las consecuencias de tomar bajo su control lo que Dios le había dicho. Sí, había logrado la bendición para su hijo, pero ¿a qué precio? A ver, versículos 41 y 42. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Así terminó la familia, hermanos. El papá engañado, la mamá ocultando información, los hijos más distanciados de lo que ya estaban. Uno va a tener que salir huyendo y el otro está con un rencor en su corazón que él dice, mi padre no tarda en morirse. Y en cuanto él se muera, yo voy a matar a mi hermano. Como esto no lo vamos a ver en esta materia, aunque sí vamos a alcanzar a ver el momento en el que Saúl sí termina perdonando a su hermano, aquí hay un problema, hermanos. Por lo que nos deja ver la Biblia, Esaú va a ese enojo, ese rencor, ese resentimiento que él tiene hacia su hermano, va a terminar contagiándoselo a sus descendientes. Por eso, siglos más tarde, los descendientes de su hermano y los suyos van a terminar como los peores enemigos. Ese es el problema, hermanos. Ese es el problema. Que muchas veces, cuando nosotros tenemos problemas entre familiares, los problemas no se quedan nada más entre las personas que lo tienen, sino que involucramos a los hijos, involucramos a los hermanos, involucramos a los nietos. Y lo que pudo haber sido una familia que se ama y que se respeta, terminan odiándose. Eso es lo que va a pasar entre sus descendientes, los descendientes de Jacob y los descendientes de Saúl. Por eso, hermanos, debemos de tener mucho cuidado. ¿Se imaginó Rebeca que esto iba a ocurrir? No.
Dice el versículo 42. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Saúl, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo, he aquí Esaú, tu hermano, se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ya las cosas habían salido de control. ¿Qué pudo haber hecho Rebeca en este momento, hermanos, según la opinión de ustedes? Se entera que su hijo mayor quiere matar al menor. ¿Qué debió de haber hecho Rebeca en este momento? No lo que hizo, ¿qué crees que debió de haber hecho? Tal vez, no sé, pastor, interceder entre ambos para que Por un lado, no tuvieran ese deseo de matar, ¿no? Poder ajá, conciliar tal vez. totalmente de acuerdo. ¿Qué más? Pues así como le dijo a Jacob que si su padre lo maldecía, ella asumía la maldición. O sea, yo siento que más que ser una intercesora, ella debió haber dicho la verdad. O sea, Sí, mi mi culpa. responsabilidad, mi culpa, mi acto y asumo las consecuencias, pero fue también por esto y por esto, ¿no? Ajá, Porque de esa manera yo creo que Esaú podría haberse dado cuenta que Jacob pues no fue tan culpable, porque sí lo fue, sí, claro, digo, claro. también lo sabía, ¿no? Tan Ujú, culpable como Esaú lo veía en ese momento, ¿no? Bueno, es lo que yo... ajá. No, y estoy de acuerdo. Es decir, ¿esto se pudo haber detenido? Sí, pero hay algo más todavía que tenía que haber hecho. Tanto David como América, ambos tienen razón, pero falta un detallito más. ¿Cuál es? Mediar entre los hermanos, aceptar la culpa y uno más. ¿Cuál es? Pues es que si había ira, la única forma de contrarrestarlo es el perdón. Ajá, sí, por supuesto. Pero ¿quién hubiera faltado de involucrarse en esta probable solución que se tenía que haber buscado, pero que no se buscó, Jenny? Dios, Dios, ¿Cómo? Isaac, ¿no? Isaac. No, Isaac. Tenía que haber ido ahora los tres con Isaac, tratar de solucionar los problemas, mediar entre ellos, aceptar las culpas. Isaac también tendría que haber reconocido que también de su parte actuó mal y tratar de arreglar las cosas en familia. Ya todo, cada uno había tenido su parte de culpa. Pudieron haber hecho que las cosas fueran diferentes, pero no se hizo. Y es que las personas, no todas, pero muchas personas, hermanos, cuando tomamos malas decisiones y nos damos cuenta que las consecuencias no eran las mejores, en lugar de asumir culpas a América, ¿qué hacemos? Pues buscamos otras alternativas para evitar la confrontación. Exacto. Y eso fue lo que hizo otra vez la mamá. En lugar de tratar de arreglar las cosas, en lugar de que Rebeca, oye, me está doliendo mi hijo Isaac porque va a ser asesinado, o hay la intención, pero también me duele mi hijo Isaú porque está teniendo esas intenciones en su corazón. Vamos a arreglar las cosas, pero no. Llegamos al versículo 43 y 44, efectivamente, Lupita, faltaba el papá. Dice, ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz. Acuérdense, ya eran hombres viejos, hermanos. Levántate y huye a casa de Labán, mi hermano en Harán, y mora con él algunos días, hasta que el enojo de tu hermano se mitigue. Aunque la pregunta es demasiado obvia, permítanme, hermanos, atreverme a hacerla. ¿Qué esperaba Rebeca según estos versículos, este versículo 44? Que se le bajara el enojo a Esaú, ¿no, pastor? ¿En cuánto tiempo? En algunas. Mm, indefinido, porque le dice, espérate que se mitigue, podría ser unos días, unos años.
no sé. Dice, en algunos días, yo creo que de aquí a la otra semana, si hubiera sido este lunes, yo creo que de aquí al domingo ya se le pasó, ¿no? Ve y tómate unas vacaciones y cuando regreses ya las cosas se calmaron. Me da la impresión de que Rebeca no está consciente totalmente de la gravedad del asunto. Sí, Ella así le dice, parece. ¿verdad, Porque América? minimiza, ¿no? ¿Sí te das Minimiza cuenta? el asunto porque pues no dimensiona, o sea, yo creo que no dimensiona pues la cuestión tan grave que hizo, ¿no? O Sí. sea, Ajá. si independientemente de que el papá estuviera mal, había decidido darle la progenitura a Esaú, Sí, independientemente de de lo que sea, ¿no? sí, sí, O sí. sea, entonces ella hace, pues, contraviene todo eso. Y, pues yo digo, ahí faltó tanto a los hijos como al esposo, como, bueno, ya ni digo a Dios, ¿no? Porque pues ese Sí, fue el primerito. Entonces ella como que no dimensiona, minimiza, es lo que a mí me parece eso. Ay, no te preocupes, hijo, vete de aquí a que se le baje el coraje a tu hermano y yo voy por ti, ¿no? Entonces exacto. eso es así como un nivel de inconsciencia también muy fuerte, pastor, ¿no? Muy fuerte. Hermanas hermosas, hermanas que todavía tienen maridos en casa. Qué bueno que hay mujeres. A ver, voy a tratar de explicarme adecuadamente. A mí no me parece mal que una mujer tome decisiones, que tenga un carácter para decidir, pero nunca por encima de tu esposo. Y mucho menos ocultándole las cosas y peor aún, minimizando las faltas de los hijos. Por eso yo dije hace rato, debieron de haber ido con el papá a arreglar las cosas. En la mente de Rebeca es, pues ya se pelearon estos muchachos, pero mira, aquí se queda uno enojadito, mando al otro de vacaciones y en unos 15 días, un mes, un año, ya se arregló todo, ya se les pasó el coraje, agarramos las maletas, nos vamos a Acapulco otros 15 días y nos olvidamos de todo. ¿No? ¿Qué crees? Ahora va con su esposo, lo vuelve a engañar para que mande a su hijo lejos, creyendo que lo va a ver en un tiempo más. ¿Y qué creen, hermanos? Lo va a lograr, como lo vamos a ver en un momento más, pero hermanos, Rebeca jamás vuelve a ver a su hijo. Logra que su esposo lo mande lejos, lo vamos a ver en unos minutos más, pero jamás va a volver a verlo. En un solo día, esta mujer perdió a sus dos hijos. ¿Sí nos damos cuenta de la gravedad de las cosas? Así que, hermanos, cuando nosotros tomemos decisiones equivocadas, engañemos, mintamos y por fin nos damos cuenta de las consecuencias que nos han traído nuestras mentiras, el peor error que podemos cometer es querer tapar una mentira con otra, porque lo único que vamos a hacer es un hoyo más grande y las consecuencias más graves. Y el dolor va a ser mucho mayor. Rebeca convence a su esposo y es que es interesante, convence a su esposo de hacer algo que no era malo. Le dice, oye, yo estoy cansada de las mujeres de aquí, tengo fastidio. Si mi hijo se llega a casar con una mujer etea, ¿verdad? De aquí del lugar donde estamos, pues eso me va a doler en mi corazón. ¿Para qué quiero la vida? Yo prefiero morirme. Mejor manda a tu hijo con la familia para que allá tome una mujer y entonces yo voy a estar tranquila. Eso es correcto. Lo que le está pidiendo es correcto. Pero hermanos, no era la razón por la cual realmente quería que su hijo se fuera. Quería que se fuera para salvarle la vida a su hijo. Ella sigue ocultándole la verdad a su esposo y sí logra convencer a Isaac. Isaac hace algo, está de acuerdo, lo envía
porque el que tenía la autoridad para enviarlo no era ella, era el esposo. Por eso vuelvo al punto. El esposo, como cabeza de hogar, así envió Isaac a Jacob, después de bendecirlo, lean ustedes, lo bendice, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Qué tremendo, hermanos. Yo creo que podríamos sacar muchas lecciones más con base en lo que acabamos de leer. Yo te invito, yo te animo a que lo leas con calma, a que meditemos en todo esto que está pasando aquí y que examinemos, hermanos, nuestra situación personal, familiar y nos demos cuenta que tenemos que tener mucho cuidado, que tenemos que cuidar la comunicación entre esposos, que tenemos que cuidar la comunicación con nuestros hijos, porque si no, hermanos, hasta el hogar cristiano más hermoso como lo era el de Isaac, puede terminar siendo un hogar donde hay odio, donde hay rencor, donde hay resentimiento, donde hay ira, donde hay sed de venganza. Avanzamos entonces al capítulo 28. Esaú ya se había casado, ¿verdad? Toma dos esposas, toma a Judith, toma a Basemat, de la cual ya comentamos hace ratito, dos mujeres que le traen pues dolores de cabeza a sus suegros. Dice la palabra de Dios, si ustedes continúan la lectura, que en el capítulo 28, versículos 6 al 9, que Esaú se entera que su padre Isaac ha bendecido a Jacob, se entera que lo ha enviado a Padán Aram para que tome de allá mujer, se entera de que lo bendice, se entera de que le ordena que no tome mujeres de Canaán, se entera de que Jacob obedece a su papá y se va, y es probable, no podemos garantizarlo, es probable que Esaú, intentando un poquito arreglar las cosas, tome la decisión, hermanos, de casarse con otra mujer, en este caso Mahalat, que es hija de su medio hermano. Y de eso habla el capítulo 28, versículos 6 al 9. Dice, y se fue Saúl a Ismael y tomó para sí por mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebayot, además de sus otras mujeres. Pero pues no es, o sea, no puedes arreglar lo que ya está desarreglado, ¿no? Si esa fue su intención, pues fue demasiado tarde. Y si esa fue su intención, no lo logró, porque en ningún momento en lo que está en la escritura podemos encontrar que Esaú hubiese trabajado en su carácter, en su temperamento, para ser un hijo más obediente, un hijo más sujeto, pero sobre todo un hombre temeroso de Dios. En ningún momento encontramos esa parte, hermanos, lamentablemente. Y entonces, hermanos, la historia a partir de este momento y en los siguientes capítulos, va a centrarse en Jacob. Vamos a avanzar un poquito. Vamos al capítulo 28, versículos 10 al 22. Pero antes de esto, ¿hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay algún comentario? ¿Es claro lo que estamos compartiendo? ¿Alguien tiene algo que compartir? ¿Vamos bien, hermanos? Sí, pastor. Bien. Entonces Yo vamos a tengo, hablar. sí, Perdón, Juan. bueno, yo veo aquí, pastor, algo muy, muy interesante, y sorprendente. Esaú se casó como la gráfica que acaba de poner, con Judith y la otra mujer. ¿Qué hubiese pasado si Jacob se queda ahí y se casa con una de estas mujeres? ¿El plan de Dios seguiría en la línea que él trazó o pues prácticamente creo ahí se rompería? Comparto tu opinión, hermano Juan, aunque vuelvo al punto que comentaba hace ratito. Isaac es un hombre espiritual y también por eso yo comentaba hace ratito que en mi opinión, cuando dice, es la voz de mi hijo Esaú, o sea, hubo un momento, y me parece que fue Mía la que comentó, que sí se da cuenta, está consciente de que está siendo objeto de un engaño, más tarde confirma efectivamente lo que él estaba suponiendo. Vamos a darle crédito
porque además la Biblia dice que fue engañado. Vamos a darle crédito, pero sí hubo esa pequeña duda, pero Isaac sabía que para que la promesa de Abraham se diese, tenía que casarse con alguien de la familia, pero no con una hija de Ismael, porque Ismael no era parte de la promesa. Ese es un punto importante. Él no era parte de la promesa de Abraham. Por eso lo correcto fue que Abraham mandó a buscar allá a la familia para de allá traer a su esposa. Lo correcto es que Isaac en su momento hiciera lo que su esposa le dijo, mandara a su hijo con esta familia para que de allá trajera esposa. Las cosas que sucedieron fueron las correctas, solo que fue de la manera incorrecta. En los tiempos, a lo mejor alguien podría decir, oye Germán, pero esa acuérdate que ya estaba viejo, ya estaba anciano, ya... Yo quiero pensar que Dios, quien realmente está a cargo de la historia, y no Isaac, y no su esposa, entonces Dios lo que habría hecho, porque fue, él viene mostrando su cuidado, se hubiera revelado con Isaac y decirle, oye, busca esposa para tu hijo. No lo sé, pero hermanos, aquí quien está a cargo de la historia es Dios. Pero aquí lo que hicieron ellos es tomar en sus manos ese papel que le pertenecía a Dios, por eso las cosas salieron mal. No sé si me explico, hermano Juan. Ujú. ¿Estamos de Entonces, acuerdo? igual que Abraham, su padre, Sí, Isaac no quería que Jacob contrajese matrimonio con una mujer cananea. así es. Sí, pues era sumamente importante preservar la La línea, simiente, ¿no? La línea, ajá, así es. de donde procedería el Mesías. Ujú, Entonces Jacob al marcharse a Padán Aram, a la casa de su abuelo, y Betuel y su tío Labán, pues ahí fue donde encuentra a la mujer, a sí, su esposa. Ahora, lo interesante también es que se decía hace un momento, ¿no? Qué tiempo duró el enojo de Saúl? Pues sí, duró mucho tiempo, años. años. Y eso se da, es como comentario simplemente, se da como en familias. Claro, Cuántas familias realmente, por un pleito, por una situación, no se dejan de hablar días, se dejan de hablar años, 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 años? Y casi llega la sí, muerte y no se perdona y no se quieren ver. así es. Ujú. Sí, Entonces, por eso, tenía que salir, Jacob de ese lugar, ¿no? Jacob, Ujú. Jacob de sí, ese lugar. Ujú. así Sí, es. Para era todo, entonces pastor. poder... Adelante, hermano Juan. Excelente, ¿no? No, Muy buena está aportación, bien. hermano. Bien, estamos de acuerdo entonces. Continuamos, ¿verdad? Vamos ahora de nuevo con Jacob para demostrar algo. Y lo que quiero demostrar, hermanos, en el capítulo 28 y más adelante, no es el buen camino que tomó Jacob, sino la continuidad de la misericordia de Dios. Es algo muy importante. Vamos a ver en todo el libro de Génesis, nos damos cuenta que es la misericordia de Dios la que está obrando, la que está actuando, trayendo orden, interviniendo incluso muchas veces ante las faltas de los hombres, ante los pecados de los hombres, manteniendo su fidelidad. Y entonces llegamos, hermanos, al capítulo 28, versículos 10 al 22, y nos encontramos con este hombre, iba a decir con este muchacho, pero pues ya les comentaba yo hace ratito que ya él es un hombre viejo, permítame usar la frase demasiado sujeto a su mamá, y no porque se esté mal, sino por las decisiones incorrectas que quizás en su momento él quiso arreglar, pero que no terminó haciendo y le llevó a estar ahorita huyendo. Ella va rumbo a aquel lugar, Padán Aram, en Arán específicamente, que era la tierra de Mesopotamia, de donde originalmente había salido su padre Abraham.
lo vemos prácticamente, pues, ir sin nada, aunque en realidad nos vamos a dar cuenta que lo tenía todo. Y llegamos al capítulo 28, versículos 12 al 15. Y soñó, se cansa, toma, de acuerdo a la costumbre, ¿verdad? Una piedra, la acomoda como almohada, se duerme y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y en mi opinión, aquí está la parte, no que lo anterior no sea importante, usted lo vamos a resaltar. Dice: y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho, hasta que haya hecho yo. A ver, yo decía hace rato que quien está, hermanos, a cargo no es Abraham, no es Isaac, no es Jacob, es Dios. Él está a cargo. En su gracia, en su misericordia, se aparece a Jacob y le va a ratificar la bendición que ya le había dado a Isaac y que le había dado a Abraham. Y le dice: yo estoy aquí contigo, voy a ir contigo y te voy a regresar a esta misma tierra. Puedes ir con esa seguridad, con esa confianza. Tú vas a regresar. Pero ojo, no le dijo en cuánto tiempo. Pero, hermanos, lo más importante, no le dijo el alto costo que iba a pagar en Padán Aram. Lo que le esperaba a partir de este momento a Jacob iba a ser una vida de sufrimiento. Eso pudo no haber sucedido si hubieran esperado los tiempos de Dios. Dios decide enseñarle algo a Jacob en ese momento. Él es fiel. Él ha recorrido probablemente un día de camino, porque entre Berseba y el lugar donde el Señor se aparece son aproximadamente 70 kilómetros, que era más o menos la caminata de un día, quizás dos tal vez. Le va a demostrar muchas cosas interesantes, la conexión que hay entre lo que está sucediendo en la tierra y el cielo, que Él está cuidando, que lo está protegiendo, que no importa dónde esté, Él puede estar confiado de que el Señor está a su lado. Y entonces, hermanos, Jacob hace algo. ¿Alguien me puede leer en los versículos 20 y 22, por favor? Porque creo que vale la pena resaltarlo para aclarar aquí una cosa. Acuérdense, estamos en Génesis 28. Por favor, alguien abra su Biblia y busque los versículos 20 al 22. Pastor, Adelante. dice la palabra de Dios: e hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me diere, el diezmo apartaré para ti. Amén. Gracias. Hay quien dice que aquí Jacob está negociando con Dios, que le está condicionando a Dios. Pero en realidad lo que está haciendo aquí Jacob, hermanos, está demostrando esa parte espiritual que su hermano no tenía. Él lo que está diciéndole a Dios en primer lugar es: le está creyendo.
Le está creyendo, tú eres Dios, tú vas conmigo, tú me vas a traer de vuelta. Y cuando tú cumplas esa promesa, Señor, yo te voy a honrar. En este caso dice, con los diezmos. ¿De dónde aprendió Jacob a honrar a Dios de esa manera con aquello que incluso aún no tenía? Probablemente de su padre Isaac, que lo aprendería de su padre Abraham, aunque es altamente probable que el propio Abraham se lo haya enseñado, porque yo les comentaba hace un momento que cuando vamos viendo las genealogías y los años que vivieron, Abraham tuvo la oportunidad de tener en sus rodillas a sus nietos hasta los 15 años. Entonces, es altamente probable que precisamente ese trabajo que Abraham había hecho con su hijo Isaac, también lo hizo con sus nietos, aunque uno de ellos no tuvo ningún interés y algo se quedó en Jacob. Y nos vamos a dar cuenta, ¿verdad? Que esa es una parte muy importante en cuanto a la fidelidad de Dios y en cuanto al compromiso. Ahora, en aquellos tiempos, hermanos, este trato, vamos a decirle así, porque finalmente si es un trato, no es una negociación, es un trato, es un pacto que está haciendo Jacob con Dios, es un pacto válido. Hoy la gente que está en contra de la Biblia o en contra del diezmo, dice, no, no, aquí Jacob lo que está haciendo es algo incorrecto, porque le está diciendo a Dios, si me das, te doy. No, no, no. Él está creyendo una promesa de Dios y le está haciendo una promesa válida, tan válida como la que hizo la mamá de Samuel. Señor, si tú me das un hijo, yo te lo voy a devolver. En aquellos entonces eran pactos comunes y aprobados a los ojos de Dios. Insisto, aquí lo que resalta es Jacob está mostrando esa parte espiritual, que todavía el Señor va a trabajar en él. Todavía Dios, durante los próximos años que va a estar allá en Padán Aram, va a tener que trabajar, hay mucho que limar en la mente, en el carácter, en el pensamiento de este hombre. Pero aquí hay una buena señal, hay una buena señal. Las enseñanzas están allí y están saliendo a relucir. Bien, continuemos entonces, él sigue el camino. Vamos a tomando los últimos minutos. Él llega a Padán Aram, hermanos, aproximadamente después de unas 3 semanas de camino. Llega al lugar correcto, ¿verdad? No sabemos si anteriormente él ya había hecho este recorrido, pero seguramente por la edad que tenía, conocía las rutas de las caravanas, los caminos, ¿verdad? Llega al lugar, llegamos al capítulo 29, versículos 1 al 30, pero únicamente voy a leer el 4, 5, 6, 11 y 12. 4, 5 y 6 de capítulo 29. Y les dijo Jacob, hermanos míos, ¿de dónde son? Y ellos respondieron, de Harán somos. Él les dijo, ¿conocen a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron, sí, le conocemos. Y él les dijo, ¿está bien? Y ellos dijeron, bien. Y he aquí Raquel, su hija, viene con las ovejas. Versículo 11. Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Y Jacob dijo a Raquel que le era hermano de su padre y que era hijo de Rebeca, y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Hermanos, Dios va guiando los pasos, va guiando el camino de Jacob. Él llega a la casa de la familia de su madre Rebeca. Rebeca había salido de allí hacía 97 años. ¿Sí nos damos cuenta? Hacía 97 años su madre había salido de allí para casarse con Isaac, su padre. Cuando él dice quién es bien recibido, es recibido con los brazos abiertos. Jacob se enamora de aquella joven que salió a su encuentro, de Raquel, que es la hija menor de Labán. Habla con él, solicita su autorización para casarse con ella, para tomarla como esposa. Él no tiene para dar la dote, lo común en aquel tiempo cuando se hacía un compromiso matrimonial, pero llegan a un acuerdo también aceptado en aquellos tiempos, y ese acuerdo es, te voy a pagar la dote a través del trabajo. Y el acuerdo es 7 años de trabajo. Dice el versículo 20, así se vio Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. ¿Verdad? 7 años para nosotros mencionarlo se dice fácil,
pero pues es un tiempo considerable. Él aprendió el trabajo de aquel lugar. Recuerden, Jacob no era un hombre de campo, es algo muy importante. Él no era hombre de campo y su esposa era la pastora de la familia. Tuvo que aprender el oficio, tuvo que aprender a trabajar en el campo, tuvo que aprender muchísimas cosas. No quiero hacer una comparación porque creo que no hay una referencia como tal, pero piensa en Moisés cuando sale del palacio, ¿no? Y termina yendo precisamente a aprender ese oficio, el cual le va a ser muy útil en el futuro. Él la ama, llegan al acuerdo, pasan los 7 años, ¿cómo se dice? Los espera pues, con tranquilidad, dice la palabra que no se le hace difícil, llega el tiempo y finalmente el día de la boda. Yo me imagino a Jacob emocionado, ¿no? Estaba contento, habían pasado los 7 años, está listo para casarse. Acuérdense ustedes, hermanos, que en aquellos tiempos la novia se presentaba con el rostro cubierto, se lleva a cabo la boda, ella no podría descubrirse sino hasta estar en el lecho nupcial a solas. Pero en este momento, Jacob va a experimentar en carne propia lo que es ser engañado. Porque su suegro no le dijo algo cuando le pidió la mano. No le dijo que las costumbres locales no permitían que la hermana menor se casara primero. Eso no se lo dijo. Dicen los historiadores bíblicos que probablemente eso era cierto. Es decir, que en este sentido, Labán no mintió, solo que no le dijo la verdad en el momento oportuno. Y entonces, hermanos, Jacob es engañado. Y entonces, cuando él se da cuenta al día siguiente, su suegro ahora le dice, ok, tú te quieres casar con Raquel, adelante, pero tienes que trabajar otros 7 años por él. Él acepta, ¿verdad? Y le es dada por esposa. Aquí hay un punto interesante. En el hebreo, la idea más probable es que, a ver, él esperó 7 años para casarse con la mujer que amaba. Y sí, después de 7 años en la que él esperaba que se la dieran en casamiento, no se la dieron. Le dice al suegro, ahora tienes que trabajar otros 7 años, para que entonces sí puedas casarte con ella, pero eso no significa que tenía que esperar otros 7 años, sino que se la podían dar ahora sí al momento, pero que tendría que trabajar 7 años para que entonces de esa manera pudiera cubrir la dote de ella. Ese fue el acuerdo que ellos tomaron, que ellos acordaron, y es así, hermanos, como eh, pues Jacob en una tierra extraña, en una tierra lejana, va a empezar a experimentar lo que es el engaño, lo que es el sufrimiento. Hoy ya no me va a dar tiempo de avanzar, me voy a quedar hasta aquí. Solamente quiero, para terminar la porción de la Biblia, la siguiente porción que viene y que yo les pido que ustedes lean y que sé que la gran mayoría debe de conocer, es que Jacob pues empieza a procrear hijos, ¿no? Con Lea, pues menor, ¿verdad? A quien él no amaba, pero que se la dieron por esposa. Dios la bendice con hijos y a través de ella, él va a tener a Rubén, a Simeón, a Leví, a Judá, a Isaacar, a Zabulón y a Dina. A través de Raquel, a la mujer que amaba, él tuvo a José y a Benjamín. Llega un momento en el que Lea ya no puede concebir hijos, algo que se acostumbraba en aquellos tiempos. Acuérdense, por eso también Sara le dice a Abraham que tome a su sierva, ya no puede tener hijos, le da a su sierva Silpa, y con ella tiene a Gad y tiene a Ser. Lo mismo hace Raquel, le da a Bila, y él tiene a Dan y tiene a Neftali. Y allí, a través de estas 4 mujeres, es que él va a tener a los 12 patriarcas que
van a ser los instrumentos a través de los cuales un día va a surgir la nación de Israel. Hay algunos detalles con los cuales quiero cerrar aquí la clase. Y la primera es, a través de Lea, pues la esposa menospreciada, porque eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Él no la amaba, simplemente pues tuvo que aceptarla como esposa, y aunque la respetó como tal, Dios la bendijo, no solamente teniendo un mayor número de hijos, sino que Lea es madre de Judá, que viene a ser la tribu más grande de Israel y la tribu a través de la cual van a surgir los reyes. Pero también tiene la bendición de ser la madre de Leví, de donde va a venir toda la orden sacerdotal. Sin embargo, Raquel, aunque únicamente tiene 2 hijos, va a tener la bendición de procrear a José, el hombre que en un futuro va a ser usado por Dios para ocupar un cargo muy importante en Egipto, a través del cual el Señor va a preservar la vida a su pueblo. Y el hombre que se va a convertir también en un ejemplo a través de las generaciones, a través de la historia, del cuidado de Dios, pero también de la fe y del temor que un hombre puede llegar a desarrollar respecto a Dios. Muy bien, hermanos. Vamos a dejar la clase hasta aquí si no hay alguna duda o alguna pregunta. ¿Vamos bien? Entiendo que vamos ya un poco más rápido, tal como se los había anunciado. Recuerden, estén leyendo por favor el libro, porque yo hay muchas cosas que doy por hecho que los que estamos participando de la clase ya conocemos, ya sabemos o ya leímos. ¿Dudas, preguntas? ¿Ninguna? Bien. Todo bien, pastor, gracias. Vamos a inclinar nuestro rostro. Les agradezco la atención por la clase del día de hoy, hermanos, y si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Padre Santo, hoy quisiera orar, Señor, por nuestros hogares, por nuestras familias. Danos, Señor, sabiduría para ser hombres y mujeres de fe. Que en el momento de un cambio, en el momento de la prueba, de temor, no nos olvidemos, Señor, de tu palabra, de tus mandamientos. Que aquellos hermanos que todavía están criando hijos, ya sea pequeñitos o adolescentes, sean sabios, Señor, en disciplinar, en amar, en tener el valor de no pasar por alto las faltas, en disciplinar a tiempo, en no tener hijos consentidos, Señor. A las esposas y esposos, que haya buena comunicación, que haya respeto, que en los hombres, Señor, que están al frente de un hogar, haya el valor de tomar decisiones, y que en toda la familia, Señor, sean tus tiempos los que se respetan, que sean tus tiempos los que se esperan, que sean tus mandamientos los que se obedecen, Padre. Bendice a nuestros hogares. Algunos ya somos viejos, ya no tenemos hijos a cargo, ya el nido ha quedado vacío, pero aún así, Padre, danos sabiduría para ser hijos tuyos agradables delante de tu presencia, Padre Santo. Tal vez ya no educamos hijos, pero todavía tenemos una casa, Señor, en la que te tenemos que honrar a ti, Padre Celestial. Te ruego que lo que hemos aprendido el día de hoy, Señor, lejos de servir como tropiezo o nos espante de ver cómo los patriarcas se equivocaron, nos recuerde una cosa, Padre. Nos hablas con sinceridad a través de la Biblia para resaltar tu gracia y tu misericordia, Señor. No como un justificante para pensar que podemos actuar igual, sino como una manera de ilustrar lo que no debemos hacer. Así que, Señor, guía nuestros pasos por el camino correcto, Señor. Bendice a cada alumno, a cada mujer, a cada varón, Señor, que ha sido parte no solamente de la clase de hoy, sino de toda esta materia de nuestro seminario, Señor. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Un gusto, Buenas hermanos, noches a verles, todos. saludarles. Buenas noches, pastor. Descansen. Buenas noches, pastor, y gracias por todo. Gracias, que Dios les bendiga, hermanos. Noches. Bye. Gracias, doctor.